Buena cabras, cabros, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Eh, Cambiamos de tema. Ahora entramos a equilibrio químico. Así que démosle. En este caso, el problema lo mandó la profesora. Y bueno, dice, considera la siguiente reacción. Que aquí lo único que hice fue poner la más grande. Y dice, bueno, hay que determinar dos cosas en función de esta reacción. El punto uno, que es si se sabe que ingresa un mol de NH3 y que hay un 50% de conversión, determine las composiciones al equilibrio. Es decir, después de haber sucedido la reacción. Y lo siguiente es calcule la constante de equilibrio a estas condiciones. En el fondo lo que vamos a analizar es la constante de equilibrio a distintas presiones y temperaturas, es decir, cómo se comporta al variar la temperatura o al variar la presión. Así que vamos con la primera parte. En este caso, la única ecuación en la que nos vamos a centrar va a ser esta principalmente. Porque aquí lo que hacemos nosotros, si voy a cambiar el color, es calcular los moles finales. Estos son los moles iniciales. Este es la coordenada de reacción. Y este es el número estequiométrico. Yo lo conocía como coeficiente estequiométrico, pero es lo mismo. Y bueno, también vamos a ocupar esta ecuación finalmente para calcular como la fracción molar. Y esa sería como nuestra respuesta final. Entonces, en este caso, partimos con el reactante, que es el NH3. Aquí les dejo la ecuación por si acaso, porque igual la vamos a ocupar. Entonces, dice que hay un 50% de reacción. Por ende, si entra un mol, que serían los moles iniciales, recuerden que estamos ocupando esta ecuación, moles iniciales. Tenemos los moles finales porque dicen que reacciona un 50%, eso quiere decir que nos queda la mitad de moles, 0,5. El coeficiente estequiométrico es menos 2 porque, bueno, es 2 y es menos porque es un reactante. En el caso de los productos es positivo, entonces ahora podemos calcular este E o epsilon, que se me olvidó el coeficiente de... Bueno, se me olvidó cómo era, que yo lo conocía por otro nombre, pero la profesora le puso otro nombre, así que lo voy a llamar epsilon, pero ustedes saben a qué me refiero. Se me olvidó cómo le dice la profesora, Carmina. Ah, todo esto, el ejercicio me lo mandó ella. Bueno, supongo que era un poco obvio. La cosa es que epsilon da 0,25 y en función de esta ecuación, nuevamente, calculamos los moles finales para ambos productos. En el caso del N2, tenemos que los moles iniciales son 0, el coeficiente es 1, positivo porque es un producto, y se multiplica solamente por el epsilon, dando un resultado de 0,25. En el caso del hidrógeno, tampoco hay moles iniciales, pero el coeficiente es 3. Y eso es por la ecuación de acá. 3 positivo, porque bueno, aquí hay un 1 imaginario, pero nunca se pone porque el número por 1 es el mismo número, entonces no se pone. Bueno, y finalmente el resultado me da 0,65. Calculamos los moles totales, que sería la suma del primero con el segundo, con el tercero, entonces es 0,5 más 0,25 más 0,65 y dan esa cantidad de moles totales. Y esos moles totales son los mismos de acá. Lo vamos a ocupar en esta ecuación para calcular la fracción molar. Y estos serían los moles finales. Entonces, de esa manera calculamos la fracción molar para el NH3, para el N2 y para el H2. Y listo. Esa sería la respuesta a la primera parte. En el caso de la segunda parte, y aquí empezamos a calcular la constante. em, bueno, primero hay que definir estas dos ecuaciones, las cuales las saqué de la diapositiva 2 del PPT de la clase del 22 de junio. Entonces, si calculamos la energía libre de Gibbs estándar, miento, sería la energía libre de Gibbs de la reacción, que para esto se ocupa la energía libre de Gibbs estándar por una especie I pura, multiplicado por su coeficiente de la ecuación estequiométrico. Y también aquí tenemos la entalpía de reacción. Entonces ocupamos la energía libre de Gibbs de la reacción y la entalpía de la reacción. Lo vamos a ocupar más adelante, por eso es que puse esta diapositiva. En el caso del cálculo de la constante de equilibrio, si se fijan aquí, ocupamos el delta G de la reacción.
Y bueno, ahí está la constante de los gases, ya conocía la temperatura correspondiente. Y esto es una exponencial y está elevado a lo que recién mencioné. Entonces, para el primer caso, nosotros tenemos estos datos que nos da el problema, que si se fijan están a 25 grados Celsius y un bar, y esas son las condiciones en las cuales tenemos que calcular la primera K, o la primera constante de reacción. Entonces, antes de todo eso, vamos a fijarnos en el delta G de reacción y el delta H de reacción, los vamos a calcular. Entonces, se fijan en estos datos de acá, estos datos de acá. Aquí tenemos los datos solamente para el reactante, y eso es los que ocupamos. Se sabe que el coeficiente estequiométrico es menos 2, menos otra vez, porque es un reactante, y se multiplica por el valor de la tabla, y se multiplica por el valor de la tabla, dando este resultado. Lo mismo acá. Menos 2 por el valor de la tabla da este resultado. Cabe destacar que el valor de la tabla, me enredo. Cabe destacar que el valor de la tabla es negativo. Por ende, negativo por negativo, resultado final positivo. Bueno, y lo único que hacemos aquí es reemplazar esta ecuación acá. El delta GR, el delta G de reacción lo calculamos arriba. Lo único que hice fue reemplazar el R, ocupé el típico que involucra los grados Kelvin, por eso es que después la temperatura la ingreso en grados Kelvin. Ojo ahí. Y lo multiplico todo eso y después lo elevo por la exponencial. Todo eso está elevado a la exponencial y me da este resultado final. 1,7 por 10 elevado a menos 6. Esa es la primera constante de equilibrio que calculamos. En el caso de la segunda, lo que hacemos es analizar la constante de equilibrio, pero ahora viendo cómo afecta la presión. El segundo, ¿cómo se llama esto? La segunda condición que nos dicen es la misma temperatura, pero mayor presión, 4 bar de presión. Es por eso que ahora vemos esta ecuación, la cual está en la diapositiva 11, clase 22 de junio, que subió la profesora Carmina. Y vemos que pedo la constante de equilibrio. Entonces, aquí puse la ecuación. Se fijan, estos son los datos que ya calculamos. Dato calculado, dato calculado. Dato nuevo que hay que calcular es la suma de los coeficientes estequiométricos, que sería esto. Esto de acá. Entonces, ¿cuál es la suma? Bueno, tomamos todos los coeficientes estequiométricos. Sería este, aquí hay un 1, el 1 imaginario también lo tomamos, y el 3. Ya, pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que disculpen, el coeficiente del reactante es negativo, entonces sería menos 2 más 1, que sería del N2, y más 3, que sería del H2, dando resultado final 2. Entonces, se fijan, lo único que hice yo fue aplicar la ecuación acá, donde este es el K ya calculado, es 1 dividido en 4 por la presión, y está elevado a 2 porque este es 2. Bueno, el 1 dividido en 4 porque el 1 es como la presión estándar, que sería un bar, y 4 es la presión del sistema, que sería 4 bar. Y el resultado final nos da esto. Por ende, podemos concluir que en el caso de esta reacción en específico, si aumenta la presión, disminuye mucho la constante de equilibrio. Ahora, veamos el efecto de la temperatura. Recordemos que la tercera condición y final es la misma presión, un bar, pero ahora son 100 grados Celsius. Es un aumento de la temperatura, entonces esta es la ecuación que nos va a interesar. Diapositiva 6, clase 22 de junio, PDF. Ahí lo pueden encontrar toda esta información. Bueno, entonces, aquí tenemos la ecuación que había mostrado yo anteriormente. Estos son parámetros ya calculados. Y lo único que hice fue reemplazar la ecuación aquí. Entonces, en este caso, el logaritmo natural de K. Este K es el K estándar, que es el mismo que calculamos ahí, con las condiciones estándar. En este caso, este es el delta H de reacción, que voy a ponerlo de otro color. Delta H de reacción que calculamos aquí, o en verdad calculamos en un principio, ahí está puesto. Este es el R de siempre, el sistema internacional, y recuerden que como el R está en sistema internacional, las temperaturas en este caso también tienen que estar según el sistema internacional, es decir, en Kelvin. Por eso que puse estos valores en Kelvin. Y lo único que hice fue resolver esto. Resolver esto
Y esto está mal, porque a mí el K me dio 3,014 por 10 elevado a menos 3. Entonces esa igualdad que hice ahí está mal. Lo siento por eso. Bien, ahí está. Ese es el resultado final. Es que aquí dice logaritmo natural de K igual eso. Y pucha, eso no es así. El K es igual a eso. ¿Se entiende? Ya, pero en detalle, nadie lo va a notar. Ven, listo. Nadie lo notó. Y entonces todo esto estaría elevado a el número de Euler. Todo esto. Eso y eso. Listo. Vamos a ver el otro color. A ver, azul. ¿Ven? Ahí está el paréntesis. Y todo este numerito de aquí está elevado a Euler. Y así nadie vio nada. Listo. El resultado final es, lo siento chicos, pero no quiero volver a editar esto. Bueno, pero eso. Yo espero que se haya entendido. Cualquier duda, recuerden, pueden hablarme al WhatsApp, pueden mandarme un correo, no hay problema. Y eso, chicos. Sí, disculpen, se me olvida algo. En este caso, si se fijan, el K o la constante de equilibrio aumentó considerablemente con la temperatura. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor K. Y viceversa. Entonces, esos chicos, espero hayan entendido. También espero estén muy bien. Cuídense de esta pandemia y nos vemos en el próximo video. Chaito.